Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca, al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente, había una mujer, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces, se acercó la mujer asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga, para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá, cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de Marcos 5, 21, 43, correspondiente al 13º domingo del tiempo ordinario, a cargo del Padre Juan de los Lagos. En este domingo, 30 de julio del 2024, nuevamente el hambre y la sed de Dios nos impulsa a salir de la casa de nuestras rutinas semanales para buscar comida para el espíritu. Guiados por el evangelista San Marcos, continuamos secundando los esfuerzos de Cristo Jesús por construir el reino de Dios en nuestra vida. Esfuerzo que concluirá con la fiesta solemne de coronación y entronización del Divino Rey de Reyes en nuestras almas, ya liberadas de otros amos opresores que son nuestros vicios y pecados. Recuerden ustedes que en el Evangelio de San Marcos, Jesús centra todo su esfuerzo por construir el reino de Dios en estos pequeños reinos espirituales y eternos que son nuestras propias almas,
Y para intentar construir ese reino, se sirve del ejemplo de la semillita que sale de la boca de Dios, y viaja impulsada por ese vientecito suave que es el Espíritu de Dios. El crecimiento de esa semillita de Dios en cada alma, va a depender de, si en cada uno de nosotros, sabrá hacer de las distintas circunstancias que rodean su vida, terreno favorable para el crecimiento de esa plantita. Uno de los elementos comunes, que vamos encontrando en todos los distintos episodios, por donde esta semillita de la palabra de Dios pasa, es que en todos los episodios descritos, se nota claramente que las maneras y los modos de Dios, no son los que nosotros pensamos. A no ser que nosotros, poniendo en práctica por adelantado, los consejos del Bautista, hayamos hecho crecer anticipadamente, un ambiente favorable, haciendo morir dentro de nosotros, las raíces mal sanas del mundo, la carne y el demonio. Recordemos brevemente hace 3 domingos, cómo delante de Cristo que está predicando, se forman 3 grupos totalmente antagónicos. Los que según la mentalidad del mundo tendrían que estar atrás, quedan de primeros y los primeros de últimos. La semana pasada, veíamos cómo esa semillita de la fe, cayó en terreno tempestuoso, donde el activismo de los apóstoles y la seguridad que ellos tenían en sí mismos, no contribuye a crecer en la fe. Los apóstoles se olvidan de que con la presencia de Jesús en la barca, la presencia de la divinidad sigue siendo omnipotente, aunque Jesús esté dormido. En este 13º domingo, contemplamos esa semillita que cae sobre un terreno, aparentemente estéril, para las siembras y las cosechas de Dios. Ese terreno son 2 almas, consideradas por el juicio de este mundo, tierra impura y contaminante. Esa tierra son las almas de estas 2 mujeres. La una, considerada legalmente impura e involuntariamente profanadora por su continuo flujo de sangre, que para los judíos era como regar y profanar la vida. La otra, considerada vida transformada en muerte y por lo tanto, también fuente de impureza. Sin embargo, es en estas 2 personas indignas e impuras a los ojos del mundo, que la plantita de la fe encuentra su inesperado ambiente propicio, hasta causar alegría al Salvador. El Evangelio de este domingo, a diferencia del domingo pasado, deja en el corazón de Cristo y de la primitiva comunidad cristiana, una alegría mucho más fuerte, no por la grandeza del milagro como tal, sino por el sorpresivo nacimiento a la vida nueva del Espíritu y de la gracia, en estas 2 personas. Jesús felicita a la mujer hemorroísa, no tanto por haberle prestado su buena disposición, para extender su predicación a través de los milagros, sino más bien por el inesperado crecimiento de la fe, que en automático la transforma en primicia, de las almas salvadas, y en manifestación del reino de la paz, que crece inexplicablemente, en los que este mundo considera menos idóneos, y se atrasa y tropieza en los que la mentalidad humana pensaría que son los primeros. Si leemos los escritos que nos narran los testimonios de los padres apostólicos, nos damos cuenta que, durante los primeros años de la Iglesia, después de Pentecostés, los personajes del Evangelio de hoy, aparecen en la primera fila de los santos. Si los comparamos con grandes hombres como Gamaliel, Nicodemo, y hasta el mismo José de Arimatea, que aparecen como santos secundarios, si los comparamos con Santa María Magdalena, San Mateo, el ciego de nacimiento, el discípulo amado, Jonatán el hermano de Herodes, etc., etc. De todo esto, concluimos que la Iglesia está viviendo los momentos más hermosos de toda su historia, y el reino de Dios se expande hoy con más fuerza que nunca, y si no se nota es porque los pioneros de ese crecimiento, ya no somos los que más figuramos en los medios, sino más bien,
los que el mundo, el demonio y la carne miran como irrelevantes.